Señoras y señores, representantes y colaboradores de nuestras cooperativas socias que están participando en este gran programa de finanzas sostenibles, sean bienvenidos a otro webinar que se enfoca también en generar todas las directrices, mecanismos orientados a identificar de la mejor manera los destinos verdes. Para iniciar esta importante jornada, vamos a recibir a nuestro gerente general, doctor Marín Bautista. Muy buen día a todas y a todos, funcionarios, directivos de las cooperativas de ahorro y crédito que han sido convocadas para este webinar. Tenemos un compromiso muy importante, todas las instituciones financieras y fundamentalmente las cooperativas de ahorro y crédito, que tenemos una relación muy directa con nuestros socios. Y el tema ahora es cómo fortalecer los mecanismos de gestión, de administración de una cartera verde, cómo la visibilizamos, cómo la ordenamos, cómo la gestionamos mejor. Y en ese propósito, la Caja Central está apoyando a sus socias para lograr este propósito. El webinar anterior se refirió a un tema de eficiencia energética. Hoy día estamos tratando otros mecanismos que tienen que ver también con esta gestión de crédito verde. La información, la capacitación es el mejor mecanismo para poder gestionar mejor nuestra cartera. Y en ese sentido le doy la bienvenida. Tenemos un experto aquí de capacitador que nos va a orientar, y les pido también a ustedes que aprovechen esta oportunidad y hagan todas las consultas que consideren pertinentes, que se adapten a su propia realidad de la costa, de la sierra, etcétera, donde están ubicados, y la característica también, el perfil de sus asociados. Buen día a todos. Muchísimas gracias, doctor. Y precisamente creo que ahora lo estamos palpando más de la mano, viendo de todo el cambio que se está generando climáticamente en nuestro país, en el mundo en sí, y también con ello la afectación que se ha dado a nuestras asociadas, a nuestros socios en sus diferentes en sus diferentes áreas productivas, ¿no? Por ello es importante también regresar a ver y ver precisamente estos mecanismos que de la mano de Fernando Yepes, que es nuestro consultor experto, vamos a revisar. Pero para tener una introducción al tema de manera ampliada y técnica, vamos a recibir a nuestra líder de este gran programa, que es Germania Gallardo. Bienvenida, Germania. Buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias por darse el tiempo. Gracias a nuestros representantes, gerentes generales y a los equipos del negocio de las cooperativas convocadas. En este espacio están invitadas aproximadamente 15 cooperativas con las que hemos venido trabajando dentro del programa de finanzas sostenibles y con quienes hemos venido gestionando la construcción de su producto de crédito verde. El 90% de las cooperativas que están aquí presentes en este espacio ya tienen un financiamiento verde. Por lo tanto, para nosotros como Caja Central es súper importante brindar este espacio que les dé el conocimiento, especialmente al equipo de negocio que esté en campo, para que puedan, a través de la identificación de las diferentes actividades productivas, puedan ver, identificar y conocer cuáles son los destinos verdes y que las carteras de sus cooperativas puedan estar construidas de una forma mucho más adecuada, puedan colocar el financiamiento verde de manera mucho más eficiente y técnica. Desde el mes anterior hemos venido realizando estos webinars técnicos. Hoy, en este mes, estamos enfocados en agricultura sostenible, es decir, en este espacio. Nuestro capacitador experto, que ha trabajado con la mayoría de cooperativas, él es un profesional agroindustrial con muchísimo conocimiento del tema de agricultura y algunos ámbitos verdes aquí, con muchísima experiencia en temas de gestión de riesgos ambientales y sociales,
y también en la construcción de crédito verde. Tiene experiencia en el sistema financiero, así que nos va a dar muchísimo apoyo con él en este espacio. Así que nada más les recuerdo que ustedes van a poder colocar sus preguntas en el chat, las preguntas que quieran, y vamos a ir interactuando con el instructor. Vamos a hacer un poco interactivo, van a haber algunas preguntas en donde a través de una encuesta ustedes van a tener que responder para poder medir un poco el nivel de conocimiento y cuánto les está aportando la capacitación a ustedes en el transcurso de esto. En el transcurso de este webinar vamos a poner un link para que ustedes puedan registrar sus datos y puedan obtener su certificado de participación. Al finalizar este webinar les vamos a enviar el contenido de este webinar, y para que los que se registraron en el webinar anterior les haremos llegar el contenido de eficiencia energética que nos quedó pendiente con ustedes. Así que no me quiero alargar más. Quiero dar el paso a Fernando Yepes. Fer, muchísimas gracias por toda la gestión y el aporte que estás dando conjuntamente con la Caja Central y con nuestras socias. Así que te dejo este espacio. Mucha atención, chicos. Nos vemos luego. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días con todos. Qué gusto. Veo que estamos con casa llena. Eso me agrada muchísimo. Veo algunos nombres conocidos, algunas cooperativas con las que hemos podido trabajar durante los últimos meses, incluso los últimos par de años, y me alegra muchísimo. El hecho de que esté bastante gente indica de que estamos con buen camino, estamos haciendo las cosas bien, y justamente este tipo de webinars son los que ayudan muchísimo y causan bastante expectativa. Solo me confirman si estamos bien con el audio, ¿verdad? Sí, Está perfecto, perfecto, perfecto. Fer. Solo una cosa, me parece que tenemos una mano levantada, es de Luis Garcés. ¿Podemos habilitarle, por favor, el audio? ¿No? Bajo la Bajó la mano. mano. Ya, ok. ¿Estamos bien? Continuemos, por favor. Súper, gracias. Bueno, un poco de indicaciones. La idea es de que este webinar, si bien es cierto, voy a estar moderando, dirigiéndola. Sin embargo, no se olvide lo que acabaron de indicar Germania. Preguntas y creen que es necesario, podemos hacer alguna interrupción, entonces no se preocupen. La idea es de esto sea de doble vía, no solo desde mí es ustedes, sino de los dos lados, ¿no? La idea es de que podamos salir con la mayor conocimiento y dudas despejadas. Ok, perfecto. Entonces, perfecto, ok. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a ver? El contenido que vamos a ver hoy es el sector agropecuario en el Ecuador, riesgos asociados a los créditos agropecuarios. Vamos a conocer qué es el crédito verde, a pesar que ustedes ya lo conocen, profundizar un poco más sobre la taxonomía de crédito verde, destinos de crédito verde en el sector agropecuario y cómo identificar estos destinos verdes que sean más eficientes y que obviamente podamos tener una mayor colocación en estos destinos verdes. Y finalmente las conclusiones, para lo cual nosotros quisiéramos que las conclusiones las den ustedes. ¿Les parece bien? Entonces, seguimos. Para poder identificar y poder conocer qué es lo que estamos haciendo, es importante conocer los datos, medir en qué es lo que está pasando en el sector agropecuario y medir también la potencialidad que tiene el sector agropecuario dentro del sistema financiero. Actualmente, a corte del 2023, la superficie total en hectáreas era de 12.2 millones de hectáreas. Esta información, que es parte del boletín técnico del Ministerio de Agricultura, nos indica la proporción de cómo está dividido el uso del suelo agropecuario a nivel nacional. Tenemos donde nos indica que la mayor porcentaje
está en montes y bosques. Tenemos el 47%, tenemos un 19% en pastos cultivados y tenemos un 11.3% en cultivos perennes. Definitivamente estos dos, entre el 19 y el 11, cerca del 30% es la mayoría de las actividades que está financiando las instituciones financieras. Y también vemos un crecimiento en algunos de estos usos del suelo. Por ejemplo, vemos que los cultivos transitorios en el año 2022 de 794.000 hectáreas pasaron a 812.000 hectáreas. Esto significa que los cultivos de ciclo corto son los que han aumentado en los últimos años. Llamemos a la cebolla, al frijol, a todos estos ciclos que tienen menos de un año. Sin embargo, los cultivos permanentes han aumentado un 1% desde de 1.360.000 hectáreas a 1.380.000. Aquí es donde consideramos nosotros el cacao, el plátano, cultivos un poco más extensivos, incluso la maracuyá cuando estamos hasta los 3 años de cultivo, cosecha. Ahora bien, esta lámina es súper importante porque podemos identificar aquí ya datos de lo que está pasando ya el financiamiento a nivel de todo el sistema financiero. Y son datos súper interesantes, sobre todo para el sistema cooperativo, porque nos da la oportunidad de conocer de que hay una gran ventaja, o sea, hay una gran oportunidad de poder seguir colocando los créditos. Estas cifras nos indican que la banca pública, del total de colocación agropecuaria han sido 1.932 millones. Se ha colocado entre enero y junio del 2024. Y esto está dividido que el 33% de esta colocación corresponde a la banca pública. Las instituciones del segmento 1 y 2 están colocando alrededor de 370 millones de dólares. Las cooperativas del segmento 1 tienen una colocación de 266 millones con una participación total del 8.81%. Esta información es de enero a mayo. Y las cooperativas del segmento 2 han colocado de enero a mayo 86 millones con una participación del 16.18%. Ahora bien, ¿qué nos indican estas cifras? Claramente nos indica que tanto el sector privado, en el cual están las cooperativas y bancos, tienen una baja participación en atender al sector agropecuario. Eso es lo que nos indica la cifra, porque estamos comparando cuál fue la participación total. Y aquí nace una gran reflexión para todo el sistema cooperativismo, considerando que las cooperativas tienen una mayor representación geográfica. Estos deberían impulsar los créditos agropecuarios para atender a los micro y pequeños productores del país. Entonces, al tener esta gran oportunidad de poder colocar, nos va a poder acercarnos mucho más a estos micro y pequeños productores del país. Yo entiendo que la situación, y eso no es secreto, la situación del sector agropecuario durante los últimos años han venido con altibajos, pero sin embargo es una gran oportunidad para poder colocar estos créditos de una manera responsable y obviamente con un mayor tecnicismo. Un dato importante también, el crédito promedio en el segmento 1 es de 7.641 dólares y en el segmento 2 de 5.863 dólares. Estas cifras tomadas de la CEPS a junio del 2024 nos indica que el financiamiento de la agricultura, ganadería y silvicultura está en un 12%. Muy cerca de la actividad de comercio.
Y obviamente hay que considerar que la de consumo está en el 46%. Esta es la información solo de junio. Los datos con cierre a junio. Todo lo que se colocó en total, en junio se colocó 714 millones de dólares, ¿no? De los cuales 83 millones fueron para el sector de la agricultura. Como ven, hay una gran oportunidad para poder seguir creciendo. Cuando hablábamos en las dos láminas anteriores de esta gran oportunidad para seguir creciendo los créditos agropecuarios, hablamos también de una manera responsable, una manera responsable que nos pueda permitir crecer sostenidamente y nos pueda ayudar a llegar a estos micros o pequeños empresarios, agricultores, de una manera responsable. Para eso nosotros, ¿qué tenemos que identificar? Medir una gestión de riesgos asociados a los créditos agropecuarios, es decir, conocer cuáles son los riesgos que están asociados al crédito agropecuario. Y aquí, ustedes como conocedores del sistema financiero, ustedes saben que el riesgo no lo podemos eliminar. El riesgo, lo que podemos hacer es minimizarlo. Por eso es importante conocer la realidad de cada una de sus cooperativas. Los riesgos asociados al crédito agropecuario están entre riesgos de crédito, riesgos de incumplimientos de normativas, riesgos climáticos y riesgos de liquidez. Estos son los principales riesgos que he podido identificar. Sin embargo, hay mucho más. Para ser un poco más didáctico, hemos identificado estos 4 principales riesgos, que son los que comúnmente están involucrados las instituciones financieras y los que han dado, los que hemos podido visitar, los hemos podido identificar en las últimas visitas a nuestras instituciones. Hablemos de cada uno de ellos un poco más. Cuando hablamos de gestionar los riesgos asociados al crédito, nosotros hablamos de 3 factores principales. El riesgo de crédito se podría asociar a través de la recopilación incorrecta de la información. El riesgo, el levantamiento de la información en un crédito es muy diferente en un crédito de consumo, un crédito urbano y un crédito agropecuario. Y aquí es donde existe uno de los mayores inconvenientes, porque tal vez nosotros no miramos todo el panorama, donde no identificamos cuál es la oportunidad que tiene el socio con el cultivo o la producción que tenga. Y a veces no podemos recopilar todos esos gastos ocultos que existen dentro de una actividad agrícola o agropecuaria, que sin embargo, al momento de cancelar la cuota, es un factor muy, muy importante. Entonces, la recopilación incorrecta de la información es algo en lo que cada vez las cooperativas deben ir trabajando, con una metodología adecuada para el sector agropecuario. Otro de los problemas es la concentración de las actividades agropecuarias. Hemos podido identificar en las visitas a algunas de las instituciones que hay zonas que por historia están enfocadas en ciertos cultivos. Sin embargo, cuando existe algún problema, sea de clima o sea de comercio, afecta directamente. Podemos poner ejemplos. El día de mañana estamos en una zona que por tradición se ha sembrado maíz. Y la institución, sus mejores clientes y la mayor concentración está en la zona del maíz. ¿Qué pasaría cuando existe una sequía o una inundación? Estos cultivos de maíz son los que se van a perder. Y cuando nosotros no conocemos o no tenemos una idea de la concentración de las actividades, obviamente eso va a impactar en la moda.
Este es uno de los problemas que tenemos. Otro de los problemas que tenemos en las concentraciones de actividades es cuando fluctúan los precios de compra y venta. A veces hemos identificado que $1 o $2 en el impacto al final del producto final impacta fuertemente en la toma de decisión, en el pago de la cuota de los socios. Entonces, es importante identificar cuál es la concentración de las actividades agropecuarias por oficina a nivel nacional y por regionales y luego por oficina. Recuerden que ustedes, la mayoría de las instituciones, tienen oficinas en diferentes zonas del Ecuador. Y por último, uno de los riesgos, incluso creo que uno de los más fuertes, es el financiamiento únicamente a monocultivos. Este es una de las variables que deberíamos ir cambiando. Aún encontramos algunas instituciones financieras que al momento de levantar la información o otorgar los créditos en el sector agropecuario se sigue financiando a monocultivos. Es importante aquí emplear ya capacitaciones o enviar ya información a los socios para indicarles la importancia de la diversificación de los cultivos. Entonces, este es uno de los temas que deberíamos con mayor profundidad analizarlo casa adentro, ¿no? Seguimos todavía financiando monocultivos, hasta dónde podemos financiar y cuál es el nivel de riesgo que tenemos como institución al financiar este tipo de monocultivos sumados a la concentración de la actividad agropecuaria y finalmente tal vez con una correcta levantamiento de información. Otro de los riesgos es, y hoy por hoy uno de los más fuertes, y es por lo que justamente nos trae acá en este webinar, son los riesgos climáticos. Los riesgos climáticos tienen muchas variables. Hemos puesto acá los 4 principales. Un riesgo climático va a dañar gravemente a los cultivos. Incluso la pérdida a veces de los cultivos por efectos del clima. Recuerden que el clima es algo que realmente pues, no podemos manipular, no podemos nosotros predecir, pero sin embargo sí podemos minimizar los riesgos. También nos afecta a la pérdida de ganado, no solo por estos efectos climáticos, sino por las consecuencias de los efectos del riesgo climático. Hemos encontrado zonas actualmente que están sufriendo con bastante sequía y obviamente esta sequía afecta a los pastos y por lo tanto la baja calidad de alimento para el ganado, que finalmente termina perdiéndose el ganado o perdiéndose en la venta del ganado ya que no ha podido alcanzar el peso adecuado. Disminución de la productividad. Al no contar con todos los recursos necesarios para que el ciclo fenológico del cultivo cumpla cabalidad, la disminución de la productividad va a ser sumamente alta. Y es aquí donde también nosotros deberemos identificar, porque esto va asociado cuando hay una disminución de la productividad en algún ciclo de cultivo, va asociado muy fuertemente al tipo de semilla con el cual el socio está cultivando. Hemos encontrado de los dos lados, hemos encontrado socios que cada vez que siembran, ellos ya lo han hecho una tradición en sembrar con semillas mejoradas, es decir, semillas certificadas, semillas que, si bien es cierto, tienen un costo mayor, pero si ellos cumplen todo el procedimiento normal en los ciclos de fumigación, en los ciclos de nutrientes, la producción en muchos de los casos duplica o hasta triplica. Pero lamentablemente también hemos encontrado socios que aún siguen sembrando con semillas de tercera o cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? Estuvimos la otra vez en una visita a un sector de papas y cuando le preguntábamos al socio cuál es
la generación que tiene su papá, él nos decía que 5 cosechas atrás, él había comprado la semilla mejorada, la certificada, y que había tenido una buena producción. Pero sin embargo, él empezó a trabajar con las generaciones siguientes de esa semilla certificada, es decir, la hija y la nieta, llamémoslo de esa parte, y obviamente la productividad, él notaba que la productividad no es la misma con esta quinta generación a la que tuvo la primera generación. La respuesta de él es de que no había conseguido financiamiento para poder comprar todas las semillas certificadas para los cultivos que él tiene. Entonces, una gran oportunidad que se dio en ese momento para financiar el alza. Y finalmente, la pérdida de la biodiversidad. ¿Qué tan importante es la biodiversidad en la gestión de los riesgos climáticos y en la afectación del clima? Algo tan simple. Nosotros hemos visto ahora que la frontera agrícola cada vez se está ampliando. ¿Qué significa eso? Que cada vez estamos podando, estamos cortando, deforestando muchos más bosques para ampliar los cultivos o ampliar el sector ganadero. Eso significa que estamos quitando un hábitat natural, un ecosistema, el cual nos ayuda a polinizar todos los cultivos que tenemos. Hay sectores ya donde los insectos polinizadores han bajado notablemente. Siempre pongo yo este ejemplo. Ustedes saben que si el día de hoy las abejas se murieran, todas las abejas en el mundo, nosotros máximo duraríamos entre 7 meses, la humanidad realmente se perdería. ¿Por qué? Porque los insectos polinizadores son los que garantizan que tengamos unos cultivos y la agricultura siga adelante. Entonces, la pérdida de la biodiversidad es uno de los efectos mayores que están a través de los efectos del cambio climático. Hoy por hoy tenemos un nuevo, a pesar, bueno, no nuevo riesgo, es un riesgo que siempre ha estado, pero con mucho mayor profundidad. Ahora lo estamos notando a través de los riesgos de incumplimientos de normativas. ¿Por qué lo hemos puesto acá? Como ustedes saben, desde el año anterior, la SEDES, a través del sistema financiero, llamémoslo así, el sistema financiero del Ecuador, implementó a las instituciones financieras, tanto bancos como cooperativas, la incorporación de la evaluación del SARS. Y en las cooperativas aún hemos identificado que existe una evaluación incorrecta del SARS. Y aquí es algo muy importante que voy a hacer énfasis. SARS no es igual a crédito verde. SARS no es igual a crédito agropecuario. Entonces, hemos encontrado que hay estas confusiones. Cuando nos indican, yo tengo crédito verde, sí, porque estoy haciendo SARS. No. El SARS es una parte, es una evaluación que nos están solicitando a través de la normativa emitida por la SEP. Entonces, aún encontramos que existen evaluaciones incorrectas del SARS, donde no medimos los riesgos, tenemos tal vez montos muy altos, encontramos todavía instituciones que el SARS lo están haciendo sobre los $40,000, $50,000. Encontramos instituciones que están haciendo el SARS solo para riesgo alto. Entonces, aquí es importante una buena evaluación del SARS. Identificar, conocer los financiamientos de actividades contaminantes, contar con un listado de exclusión es muy, muy importante, en el cual nosotros podemos identificar qué es lo que estamos financiando y cómo estas actividades que estamos financiando pueden afectar
a un incumplimiento de la normativa. Y algo también que lo hemos visto es la falta de la capacitación a los socios. Recuerden que parte de la normativa SARAS nos indica que nosotros tenemos la responsabilidad de capacitar a nuestros socios. Además de nuestras capacitaciones internas a nuestros colaboradores, deberíamos tener también estas capacitaciones a nuestros socios. Y estas capacitaciones a los socios es el momento idóneo para explicar a nuestros socios acerca de el por qué estamos haciendo el SARAS y el por qué y cuáles son los efectos cuando nosotros financiamos actividades contaminantes. La idea es decirles a los socios que no, igual seguimos financiando. No demos ese mal mensaje en el cual les decimos ya no vamos a financiar su actividad, sino la idea es decirles vamos a financiar con estas medidas que ahora hemos implementado. Y ahí es el compromiso que lo vamos a tener de lado a lado. Tanto el socio comprometerse a mejorar cómo realiza su actividad y la cooperativa impulsando espacios de capacitación para los socios. ¿Qué pasa cuando estos tres riesgos que acabamos de hablar, riesgos de crédito, cuando hablamos de estos riesgos de incumplimiento de normativa, cuando hablamos de estos riesgos climáticos, ¿qué desemboca en un riesgo de liquidez para la institución, el cual nos va a afectar gravemente, primero en una incurrencia en no pago? El socio empieza a tener problemas para poder pagar sus créditos. Más aún cuando nosotros financiamos actividades cuyos ingresos están cada 3 meses, cada 6 meses o anualmente. Si nosotros no tomamos las debidas precauciones cuando levantamos la información, vamos a tener problemas de incurrencias en no pago, porque tal vez estas actividades agropecuarias que financiamos no medimos el 100% el riesgo. Ojo con esto, no estoy indicando en que es no financiar, sino considerar y ver mayores riesgos, mayores oportunidades para poder minimizar estos riesgos. Cuando nosotros tenemos una incurrencia de no pago, es decir, mensualmente o trimestralmente empezamos con estos problemas de no pago, definitivamente vamos a tener que tener mayores provisiones. Lo hemos sentido durante los últimos meses, desde el año anterior, no solo en el sector, en los créditos para el sector agropecuario, sino en los créditos a nivel general. La incurrencia del no pago nos ha obligado a que las instituciones tengan mayores provisiones. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos mayores provisiones? En algunos casos, están dejando de atender zonas productivas. Y aquí es algo sumamente importante. Hemos conocido instituciones donde por algún evento de morosidad, afectados por diferentes razones, y en especial unas a veces por el clima, han dejado de atender zonas netamente productivas. Y esta parte de dejar de atender zonas productivas asocia varios temas de estabilidad familiar, temas de usos de suelos pobres, se quedan desatendidos, empiezan a entrar a la categorización de suelos de descanso, es decir, que no están productivos. Y esto ayuda muchísimo a que se genere la migración a zonas urbanas.
Dejar de atender zonas productivas es lo último que nosotros deberíamos pensar. Para poder nosotros analizar este tipo de cosas, deberíamos entender qué es lo que está pasando y cómo nosotros podemos mitigar. Y es ahí donde entra justamente una de las oportunidades de negocio para cada una de las cooperativas, en atender con créditos verdes. Y otro de los efectos que les puede causar es un menor acceso al financiamiento. Ustedes saben que los fondeadores, tanto nacionales como internacionales, analizan a las cooperativas igual como ustedes analizan a sus socios. Al tener una incurrencia de no pago, mayores provisiones, obviamente los indicadores de las instituciones financieras no van a ser los idóneos. Por lo tanto, también los van a calificar y se van a identificar algunas brechas para mejorar. Y en algunos de los casos, el acceso al financiamiento les es restringido. Por eso es importante, cuando nosotros conocemos todos estos riesgos de los que hablamos y la institución financiera está tomando cartas en el asunto, los fondeadores, sean nacionales o internacionales, ven con buenos ojos que a pesar de que existe un riesgo o que la institución haya tenido durante los últimos meses o los últimos años algún problema de morosidad, el conocer que la cooperativa ya está tomando cartas en el asunto, de que ya empezó a identificar dónde está el problema, empezó a identificar mejores oportunidades, sea de negocios a través de crédito verde, a través de capacitaciones, identificó que la mora se está efectuando por la falta de capacitación de los socios a través de para el correcto manejo de los cultivos. Los fondeadores tengan por seguridad que van, aún así teniendo valores o teniendo una calificación baja, pero conociendo que están tomando cartas en el asunto, el financiamiento incluso puede ser mucho mejor o incluso puede venir acompañado de asistencia técnica. Entonces, no sé, y cuando hablamos de riesgos, el mensaje no es dejen de financiar, el mensaje es conozcan su cartera para poder ver qué es lo que no se está haciendo correctamente y así podemos nosotros mejorar el acceso al financiamiento. Vamos a hablar de algo muy importante que nos trae justamente a través de los riesgos, a través de los créditos agropecuarios, que es hablar de los riesgos climáticos. Veo algunas personas con las que antes de que continúes, claro, hay una persona levantando la mano, posiblemente necesita hacer una consulta. perfecto, adelante. William Pazmiño. William, ¿tienes alguna pregunta? William. Parece ser que no. Continúa, Fer. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias Jeremy. Nuevamente, ¿no? Está abierto el espacio, por favor, para que pregunten, interrumpan, escriban en el chat y nosotros nos paramos y explicamos y de una vez más. Sí, Fer, tenemos una consulta. Denise Ramírez nos comenta, el crédito agrícola debe de levantarse con un flujo agrícola para saber la capacidad de pago real de acuerdo a las fechas en que se hace la inversión, ya sea de kits por HA, fechas en las que hacen la vacunación, arreteo, desparasitación o preparación de la tierra. Sí, justamente esa es la idea, Denise. Más adelante vamos a ver ahora unas láminas, pero sí, adelantándonos un poco, el levantamiento del crédito agropecuario va a incluir esas variables. Primero, conocer la actividad que vamos a financiar y el ciclo de la actividad. Y para eso nosotros deberíamos tener políticas internas claras y deberíamos incluso pedir
para minimizar un poco el riesgo, los documentos de soporte de algunas actividades, como lo acaba de hablar la compañera, justamente cuando vamos a un tema de ganadería, pues deberíamos tener el certificado de cuántos animales tiene, de cuánto es el arteo, los calendario de vacunas. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Que eso, si nosotros lo estamos levantando con hacemos el levantamiento de la información con una metodología tradicional, difícilmente vamos a poder llegar a conocer esta información que nos acaba de decir la compañera. Perfecto, entonces, cuando hablamos de riesgos climáticos en el sector agropecuario, nos referimos a que la posibilidad de que el clima cause graves problemas en las cosechas, en el ganado o en la infraestructura. Varias instituciones, bueno, dos instituciones específicamente, conocen ya de esto, en las cuales hemos podido trabajar. Y me gustaría, tal vez alguna de estas dos instituciones, los que están acá, de la Santa Anita o de la San Antonio, tal vez nos puedan también más adelante indicar algo adelante sobre la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, que tal vez ya lo vieron en las carteras de ustedes. Entonces, los invito a que puedan levantar la mano si nos pueden ayudar también con la realidad de lo que está pasando cuando ya identificaron estos tres elementos muy importantes en el riesgo climático. Sí, mi Fer, vamos a dar paso, porfa. Tenemos una pregunta de Denis Ramírez. Por favor, habilitemos el micrófono. Bienvenida, Denis. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la apertura. Bueno, en realidad yo tengo mucha experiencia en el crédito agropecuario, ya que trabajé en una institución bancaria justamente enfocada en microfinanzas con especialización en crédito agropecuario. Y en la cooperativa que estoy actualmente estamos por implementar el crédito agropecuario como tal. Una de las observaciones que hacía justamente es el levantamiento con el flujo, porque no es lo mismo un levantamiento de un crédito normal que con un flujo agrícola, el cual me permite primero poner las fechas, los meses en los cuales hacen todos los temas para poder saber si va a tener la capacidad de pago real para podernos pagar el crédito de acuerdo a los tiempos en los cuales hacen sus cosechas, entendiendo de que tienen que hacer pagos mensuales, trimestrales, de acuerdo a sus ciclos de producción. Y ahí una cosa muy importante es que los analistas de crédito tengan la especialización, porque, o sea, el criterio de evaluación va a ser muy diferente en este caso. Ese era Sí, mi aporte. Gracias, Denise. Y súper importante. Y hoy por hoy justamente vamos a topar en estas láminas lo que tú acabas de indicar. Flujos, y acabas de indicar, de acuerdo, estos flujos deben ir acorde a la actividad y sobre todo esta expertise del asesor en el conocimiento de la zona y de qué es lo que voy a financiar. Voy a explicarlo ahora entonces. Cuando nosotros hablamos de riesgos climáticos, hablamos de tres variables súper importantes: la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. ¿Qué es la exposición? La exposición en una cooperativa se refiere a la ubicación de su portafolio agropecuario, lo cual puede variar como la distribución de sus oficinas en las costas o la sierra. Estos factores definitivamente van a afectar y van a afectar la gestión de la institución por la vulnerabilidad que tienen a diferentes amenazas, como sequías, inundaciones o plagas. Entonces, la exposición de una institución financiera va a depender específicamente de dónde yo estoy ubicado y cómo yo estoy financiando. Las amenazas, en cambio, se refieren a la probabilidad de eventos climáticos adversos que pueden desencadenar estos impactos climáticos mucho mayores que nos pueden dañar no solo la infraestructura de nuestros negocios, sino también el acceso de vías o a factores externos, incluso hasta la salud pública por las olas de calor. Dentro de las amenazas principales que nosotros tenemos y que deberíamos conocer, lo que hablábamos justamente ahora,
es temperaturas extremas. ¿Qué zonas en las que yo atiendo tienen temperaturas extremas? Y llamemos extremas no solo a las altas, sino tanto altas como bajas. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy financiando en estas zonas? Aumentos del nivel del mar. Hemos visto en algunas zonas que el incremento del aumento del mar se ha perdido cultivos. Sequías. Las sequías es uno de los impactos más fuertes y de acuerdo a las zonas. Hoy por hoy, uno de los temas de la sequía está afectando no solo ya los cultivos. Durante los últimos meses nos hemos visto, lamentablemente, muy doloroso, nos hemos visto afectados por el tema de los incendios. ¿Producto de qué? De las sequías, ¿no? Entonces, al estar el pasto tan seco, es muy susceptible a que empiecen, lamentablemente, todos estos efectos tan dañinos como los incendios. Tormentas extremas. Tormentas extremas que, si bien es cierto, el Ecuador está pasando por momentos de estiaje, pero cuando empieza a llover es el otro extremo. Empezamos a tener ya inundaciones, pérdidas. Y finalmente, el nivel de precipitaciones. El nivel de precipitaciones hace vernos todos los lugares en el mundo tienen un nivel de precipitación adecuado. Sin embargo, la exposición o las amenazas cuando hay cambios climáticos influye a que estas precipitaciones aumenten considerablemente. Por eso ustedes han escuchado cuando dicen, el día de hoy llovió lo que tenía que haber llovido en un mes. Entonces es cuando las precipitaciones aumentaron y eso hace un desequilibrio en el ciclo normal del lugar donde caen estas precipitaciones. Entonces es importante esto, identificar en las zonas donde ustedes operan. Recuerden que no todas las zonas son las mismas. Aquí ponemos un ejemplo. Esta información nos puede identificar las amenazas, qué tan expuesto y a las amenazas que existen en 2 provincias y bajo una amenaza. En este caso, en Manabí, la amenaza que hemos identificado es el incendio forestal. Entonces, nos indica entre alto, medio, bajo y muy bajo. Siempre van ustedes a determinar estos riesgos, esta información. Y aquí nosotros podemos ver ciertos cantones que están en medio, ciertos cantones que están en bajo y ciertos cantones que están en muy bajo. Esta es la exposición frente a una amenaza de incendio que tiene el Cantón Manabí. Y esta información es la que ustedes, como cooperativas, deberían atender. No solo las cooperativas locales, ojo, por eso hablábamos nosotros. Aquí están cooperativas que tienen las matrices en otras ciudades. Sin embargo, tienen oficinas acá. La pregunta es, ¿qué están haciendo para medir las amenazas en cada una de las provincias? Lo primero sería a las jefaturas indicar, bueno, analicemos a qué amenazas estamos expuestos en cada uno de los campos. Y en el gráfico de la derecha, nosotros podemos ver en la provincia de Cotopaxi las amenazas a calores extremos. Vemos 2 cantones que están en alto, es decir, en una amenaza alta de que exista calores extremos en algunos momentos del mes. Bajo, algunos cantones, la mayoría, muy bajo la mayoría y bajo un cantón. Esta información yo la he sacado de una plataforma que se llama Team Hazard. Ustedes pueden tener acceso a esta información, que es completamente gratuita, en donde ustedes podrían determinar cuáles son las principales amenazas a las que están expuestas en las zonas donde ustedes operan. Aquí efectos gráficos que hemos visto. Inundaciones, pérdidas, no solo ya de
no solo de infraestructura vial, y finalmente pérdidas de cultivos, y esta es, en algunos de los casos, las realidades que hemos podido identificar. Imagínense a uno de sus socios que habita aquí. Vemos al fondo los cultivos de maíz, ¿no? Y que está afectado por el desbordamiento de un río. Son efectos climáticos que lamentablemente a veces no se puede contener, pero que están latentes, que existen. Sin embargo, como instituciones financieras debemos estar prevenidos para ver qué vamos a hacer, qué estamos haciendo con el tema de las amenazas. Es decir, estamos conociendo las amenazas de nuestras zonas. Esto es súper, súper importante. Otra de las variables en las cuales es muy, muy importante es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se refiere a la susceptibilidad de un sistema o una comunidad y también de un ecosistema a sufrir daños debido a los efectos del cambio climático. Pero ojo, no solo cuando hablamos nosotros de una comunidad, estamos hablando también a partir de nuestros socios. ¿Qué es tan vulnerable el socio al cual yo le estoy financiando? ¿O qué tan vulnerable es la institución frente a los cambios climáticos? Vamos a explicar por qué. La vulnerabilidad va a depender de la sensibilidad. Esto es una variable súper importante. La sensibilidad nos indica que está asociada a la actividad productiva que tiene el socio. Debido a que existen varios productos agrícolas que tienen mayor o menor sensibilidad a los cambios bruscos de temperaturas o lluvias, justamente lo que nos explicaba hace un momento Denise. Si yo conozco el ciclo de cultivo de mi cliente y conozco qué tan sensible es, yo puedo adecuar flujos de pago de acuerdo a la realidad de mi socio. Por sensibilidad nosotros llamamos a qué tan sensible está esta actividad que yo estoy financiando. Voy a poner un ejemplo. El maíz. El rango del maíz normalmente está entre los 18 a los 25 grados centígrados. Es decir, que si yo siembro maíz en algún lugar donde tenga estos rangos, del 18 a 25 grados centígrados, el maíz me puede crecer. Mal o bien, pero me crece. Sin embargo, el maíz me dice que el rango óptimo para obtener una muy buena producción está entre los 20 y 21 grados. Es ahí la diferencia, donde nosotros debemos conocer qué tan sensibles son nuestros cultivos a los cuales nosotros estamos financiando. Hay zonas que definitivamente ya hay cultivos en los cuales ya no deberían estar sembrados en estas zonas por diferentes motivos. Sin embargo, aún hay socios que siguen sembrando por tradición. Y es ahí donde nosotros nos debe levantar un signo de alerta. ¿Qué tan sensible está? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando hablamos también de sensibilidad, es importante conocer a nivel del portafolio interno dónde yo estoy financiando las actividades más sensibles. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Voy a poner otro ejemplo. En el mismo maíz. Resulta que estamos financiando maíz en una zona donde por tradición se siembra el maíz, porque la tierra es buena, pero hay épocas donde hay sequías. ¿Qué pasa si yo veo que este producto es sensible a la sequía? Mi oportunidad es financiar sistemas de riego eficientes. Es una oportunidad para poder ver, pero ¿cómo? Conociendo las zonas en las cuales yo estoy financiando. Y otro de los valores y otro de las variables súper importantes es la capacidad adaptativa.
¿Qué significa la capacidad adaptativa? Se refiere a la habilidad que tiene cada socio para prepararse o para poder responder frente a estos eventos climáticos como sequías, heladas, etc. Hemos identificado, y ustedes que están en las zonas, atendiendo en las zonas rurales, han identificado ya a socios que se han preparado y que están mucho mejor que incluso sus vecinos. Hemos encontrado socios que tienen sistemas de riego por goteo, que tienen sistemas sistemas de albarradas o reservorios de agua. Tenemos socios que están ya transformando sus fincas tradicionales a fincas agroecológicas, ¿no? Que están elaborando compost. Entonces, ¿qué está haciendo mi socio para poderse adaptar? ¿Cuál es la capacidad adaptativa frente a estos cambios climáticos? Incluso algo súper importante, socios que están constantemente capacitándose. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, tenemos que hacer esta siguiente fórmula. La vulnerabilidad es el resultado de la sensibilidad menos la capacidad adaptativa. ¿Qué tan sensible es mi socio y qué tan preparado es? Entonces, si está muy preparado, la vulnerabilidad va a ser mejor. Podemos tener un producto sensible alto, pero si tenemos una capacidad adaptativa de este socio alto, la vulnerabilidad definitivamente va a ser menor. Pero de lo contrario, también tenemos lo otro. Tenemos una sensibilidad alta y una capacidad adaptativa baja, por lo tanto, la vulnerabilidad va a ser muy alta y un riesgo para la institución financiera. Hasta aquí hemos visto los efectos del riesgo, hemos visto temas de efectos del sector agropecuario. Quisiera tal vez abrir un poco las preguntas antes de entrar a la siguiente parte, que es el tema de los créditos verdes. Tal vez si hay alguien a consultas, dudas, me gustaría que puedan interactuar. Tal vez alguien de algunas de las instituciones que ya han podido trabajar con estos temas. Sí. Perfecto, Marco. A ver, voy a leer algo y de ahí le damos ya paso a Marco, ¿de acuerdo? A ver, mi querido Fernando, Karen Vinces nos dice, pienso igual que Antonio, y eso hay que adicionar un Ministerio de Ambiente que se enorgullece de los permisos concedidos para construcciones, desplazando a la necesidad imperiosa de bosques, humedales, manglares y demás. Bueno, fue más que pregunta, un comentario. Vamos, ustedes ya tienen, a ver, la realidad de cada uno de los productores es diferente. La matriz que nos podría servir como un referente, mas no para la toma de decisiones generales sobre actividad productiva. De igual manera, es un muy buen comentario. Ahora sí vamos a darle paso. Tenemos una pregunta más. Mientras la revisamos, por favor, demos de paso a Marco Jacome. Muy buenos días con todos. De igual manera, un gusto el poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Siempre es muy oportuno y valedero todos estos procesos de capacitación. Al interno, nosotros hemos visto que si bien es cierto, analicemos algunos riesgos un poquito con más fuerza, riesgos de capacidad de pago, temas netamente financieros, hemos visto ya con la variabilidad climática, con la época también de reducción de lo que es la precipitación y los niveles de caudal, que en verdad los eventos climáticos ya están afectando a nuestros socios, está visualizándose ya reducción o dificultad en la capacidad de pago de algunos créditos. Y entonces lo que sí es una tarea igual la casa dentro de nosotros es poder determinar, si bien es cierto, ya tenemos identificado la actividad económica, ya tenemos identificado el tipo de cultivo, pero en lo que nosotros todavía nos falta un poquito más detalle
es visualizar, por ejemplo, que algunas variedades, algunos cultivos resisten mejor a cambios climáticos. Entonces también es ese análisis, como mencionaba, más minucioso y determinar si bien es cierto, hay algunas semillas, algunas variedades de maíz, algunas pueden ser más fuertes frente a esta variabilidad, este cambio climático, y desde ahí promover de pronto algún cambio en el pensamiento de la gente y a pensar de pronto en épocas futuras y no de pronto manejar una agricultura convencional y de pronto apostar por una agricultura de asociatividad. Y entonces hemos visto que hoy por hoy ya no es tal vez un requisito, sino ya es más bien una obligación de nosotros ya velar ya por otras iniciativas que nos permitan reducir este tipo de riesgos. Entonces, ese es un trabajo que lo vamos a realizar casa adentro y analizar caso por caso de las personas que han tenido de pronto dificultades de repago de deudas en temas agrícolas, visualizar de pronto socios que tengan ya una mejor respuesta y ver de pronto qué es lo que ellos han venido implementando o tienen implementado para poder también replicar esas mismas metodologías en las diferentes operaciones que se van a conceder a futuro en esta línea de financiamiento. Marco, gracias por tu aporte. Quiero preguntarte algo. Ustedes en algún momento estuvimos ya revisando todos estos tres factores importantes. ¿Qué han notado ahora en la capacidad adaptativa? Cuando ahora hacen las visitas ustedes con sus socios, eh, ¿están ya viendo la capacidad adaptativa? ¿Qué tan preparados están? ¿Y cuál es la realidad de las oficinas donde ustedes atienden? Sí, precisamente lo que hemos visualizado, en verdad la capacidad adaptativa es una agricultura realmente muy tradicional. Claro que hemos tratado un poquito de incidir en el tema ya del uso de abonos orgánicos, pero siempre prima tal vez el tema de la agricultura convencional. Entonces, hemos visto que sí, en verdad, es un trabajo bastante arduo, tal vez cambiar la visión de los agricultores, pero creo que estos eventos climáticos de pronto extremos ya nos permiten tener ya más argumentos y poder de pronto por ese sentido tratar de incidir y mencionar, por ejemplo, la importancia de contar ya con reservorios de agua, un sistema de riego más eficiente. Entonces, como antes no había la necesidad porque había presencia de lluvias, había y de pronto caudal en las acequias, no era algo que le ponían tanto énfasis, ¿no? Entonces, ahorita ya como ya están sintiendo los efectos de estos eventos y probablemente sea un poco más fácil el poder y a venderles la idea de la necesidad, ya no como un elemento complementario, sino como una herramienta imprescindible para evitar pérdidas económicas por la reducción de caudales. Perfecto, gracias. ¿Y que alguien está? No sé si alguien me ayuda revisando. Sí, sí, tenemos otra inquietud. Primero en levantar la mano fue Edison Caicedo, por favor, habilitémoslo. Hola, buenos días. Sí, Edison, bienvenido, lo escuchamos. Bueno, muy buenos días Fernando, buenos días con todos. Bueno, complementando con lo que dice el compañero Marco Jacome, nosotros hemos analizado también y uno de los factores fundamentales y preponderantes para el éxito y el cambio de esta matriz productiva, llamémoslo así, para el tema de adaptabilidad a los nuevos entornos, es el tema de que hay la falta de política pública. Es muy complicado el nosotros entrar a cambiar la mentalidad del socio si efectivamente no hay una política pública que haya un paraguas para poder entre todos los que somos partícipes de este proceso generar realmente un cambio efectivo. Por ejemplo, en el mes de enero se hablaba mucho del tema del fenómeno del Niño y todos sabemos que después del fenómeno del Niño hay el tema de sequía, que es lo que está ocurriendo ahorita. Pero lastimosamente el gobierno no hace nada y efectivamente para nosotros como instituciones financieras sí nos hace difícil asumir el rol que debe asumir el gobierno. Entonces ahí más bien sí sería importante que los organismos de integración,
haya una representación y haya una incidencia política, haya una incidencia pública para hacer una sinergia y así poder cumplir con el objetivo de todo este cambio, hablemos así, Fernando. Bueno, ese es mi aporte. Listo. Espectacular, muchísimas gracias, Edison. Realmente, qué bueno este compartir que se está generando. Y vamos a habilitar ahora el micrófono a J. Kinchuki. Jessica, Jessica, bienvenida. Por favor. Bienvenida, Jessica. Gracias por el espacio. Bueno, si bien es cierto, nosotros tenemos que trabajar arduamente en lo que es el tema de la capacidad adaptativa. Es mucho el conocimiento que nuestros asesores en campo deben conocer para poder inculcar en los socios las buenas prácticas agrícolas. En estas, como hemos visto, es bastante importante, hemos tenido bastante acogida nosotros como institución, lo que es en temas de gestión hídrica, en lo que es implementar reservorios, implementar sistemas de riego por goteo. Se ha visto bastante acogida en estos tipos de crédito y si bien es cierto, hay zonas en las cuales no puede ser eso solo el tema de la gestión hídrica, sino también factores que puedan influir para mejorar la agricultura convencional con mejoras en el tema del acondicionamiento del suelo, lo que tiene que ver asociación también de cultivos, eh, el tema de la permacultura, piscicultura, son factores que también influyen mucho para el tema del mejoramiento, al tema de riesgos climáticos en los que nosotros hemos visto nos vemos expuestos hoy en día. Entonces, se invita igual a todos a que o sea, tengamos el pleno conocimiento de la situación que estamos viviendo, igual a los asesores de créditos, que concienticemos a nuestros socios en la buena utilización, en el correcto acondicionamiento de los suelos, no simple en la agricultura tradicional de que comprar insumos agrícolas, sino que también se tenga el aporte orgánico en la parte del de nuestros cultivos. La parte de asistencia técnica también es muy importante que las cooperativas lo debemos trabajar casa adentro para inculcar buenas prácticas en nuestros socios. Gracias. Jessy, mil gracias. Continuemos. Karen Vinces, por favor, habilitemos el micrófono. Karen, bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días, Angélica. Un gusto escucharlos y Fernando y al resto de colegas que están en este webinar. Yo no me los pierdo nunca. Lo que quiero acotar más bien es sobre la necesidad de financiar composteras. Me ha tocado visitar, por visitas aras, muchas personas que cultivan acá en Manabí y nos hablan del abono orgánico. De nada me sirve a mí financiar un proyecto verde de cultivos, de agricultura, si lamentablemente estas personas tienen que ir a los proveedores de abonos que los venden entre comillas como orgánicos, pero que en realidad al momento de ser utilizados hacen que las plantas y los mismos cultivos dependan de otras cosas para poder producir, y eso hace que se genere una cadena de dependencia. Entre las prácticas AVE, entre las medidas AVE que se nos han instaurado, que se nos han instruido, está también el compostaje. Yo invito al resto de cooperativas para que también se dediquen a esto, para que podamos ser contacto y nexo entre los agricultores y los productores de abonos orgánicos, para que al unir con unas semillas certificadas podamos tener cultivos óptimos y cosechas mucho más rentables, amigables con los suelos y que no los degraden. Solo era ese el aporte para que también miremos al compostaje como una necesidad para poder tener una agricultura realmente sostenible. Ya, estos son los comentarios. Muchas gracias, mi Karen.
Qué lindo compartir, como les decía antes. Y tenemos una pregunta ahí, sí, mi querido Antonio, perdón, Fer, tengo una pregunta de Antonio Vélez que nos comenta, hay que acotar otro riesgo que está latente en estos momentos, el tema gobierno. No hay una política pública que apoye al sector agropecuario en todos estos problemas. Sequía, precios irregulares en tiempo de cosecha, no hay una asesoría técnica real para el agricultor y sobre todo la inseguridad. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Qué nos recomendarías tú? Bueno, ya hemos visto, hemos escuchado algunos comentarios de tema gobierno. Si bien es cierto, es algo que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos volvernos ciegos y mirar a otro lado. Sin embargo, una de las alternativas que podríamos nosotros conocer es primero conocer casa adentro, las buenas prácticas que estamos haciendo o que no las estamos haciendo. Y algo súper importante lo que acaba de pasar ahora, el compartir entre cooperativas que tal vez están un pasito más adelante, que ya tomaron estas iniciativas. Para mí, la recomendación siempre va a ser conocer qué es lo que ustedes están financiando. Cuando ustedes conocen qué es lo que están financiando, qué actividades agropecuarias están financiando, van a poder determinar el nivel de riesgo que tienen. Cuando conocen eso, van a poder identificar qué soluciones climáticas o cuáles de los destinos de crédito verde se acoplan de acuerdo a las zonas que ustedes están atendiendo. Recuerden que ustedes como instituciones financieras atienden varias zonas. Entonces, es importante ahora, lo primero, conocer casa adentro, qué es lo que realmente estoy financiando. Y ahí, pero conocer con estadísticas reales. Estar seguro que cuando el asesor de crédito colocó la actividad, si colocó para plátano, en realidad es lo que yo estoy financiando plátano. Hemos visto nosotros algunas instituciones financieras cuando hemos pedido las carteras que me dice que están sembrando plátano en una zona donde no hay plátano. Entonces, y cuando investigamos un poco con las gerencias, qué es lo que pasó, resulta que era la primera actividad que estaba en el listado. Entonces, por tradición, el asesor daba clic en la primera actividad. Entonces, eso es importante. Entonces, eso sugiero, Antonio. Okay. Perfecto. Sí, Seguimos, sigue, ¿verdad? sigue. Perfecto, ok. Seguimos entonces, vamos ahora a entrar al tema del crédito verde. Le di un poco el chat, veo que hay algunas preguntas, entonces, y que van a estar justamente enfocadas en esta segunda etapa de la charla. Ok, entonces, vamos ahora, hemos hablado de los riesgos, ahora hablemos de las soluciones. Algo ya nos adelantamos, pero es importante ver ahora de las soluciones. El crédito verde. El crédito verde hoy por hoy es una de las herramientas, mejores herramientas que tienen las instituciones financieras para combatir el cambio climático, sea tanto para créditos urbanos como créditos rurales o agropecuarios. El producto financiero es definitivamente algo que contribuye de manera muy positiva a los logros de los objetivos de los desarrollos sostenibles, los famosos ODS. Por cierto, me imagino que ya todos, a esta altura del partido, todo el mundo debe conocer qué son los ODS, ¿no? Todos han tenido ya varias capacitaciones y siempre hablamos de lo mismo. Entonces, a este momento todos deben saber cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Y también identificar que estos créditos verdes se centran a nivel mundial en tres factores principales, que es la mitigación, la adaptación al cambio climático y la prevención y conservación medioambiental. De igual manera, estas tres variables ustedes las deben conocer al 100%. Sin embargo, solo voy a recordar brevemente, ¿sí? La mitigación, recuerden que es algo que voy a evitar que vaya a pasar. Entonces, los créditos verdes pueden ir a mitigación. Adaptarse al cambio climático es algo que ya pasó
y no me queda otra que adaptarme en la zona en la que yo estoy y cómo puedo seguir produciendo. Y finalmente, prevención y conservación medioambiental, evitar a seguir afectando al ecosistema en el cual estamos nosotros viviendo y trabajando. Las inversiones financiadas con el producto verde que nosotros hemos podido ya crear parte de Financo, ¿no? Donde estamos ya, y muchos de ustedes, como les explicaba Germán al inicio, ustedes tienen ya, han estado en consultorías donde se hemos podido construir el crédito verde, tienen ustedes varias herramientas, y es por eso que nos trae hoy acá, ¿no? ¿Cómo vamos a poder incentivar mucho más estos créditos verdes para el sector agropecuario? Entonces, las inversiones financiadas en este producto de crédito van a ser destinadas para eficiencia energética y energías renovables, contribución en la protección ambiental, buenas prácticas agrícolas y gestión hídrica. El crédito verde está enfocada en estas inversiones que van a poder ser financiadas. Para eso, como les explicaba, y volviendo a recordar a cada una de las instituciones que son socias de Caja Central Financo, en las cuales han podido participar en este hermoso proyecto de finanzas sostenibles, tienen ya el manual de producto verde. Tienen ya su ficha de crédito verde. Tienen su formulario de justificación, su listado de inversiones verdes, que es lo importante, y finalmente la reportería. Cada una de las instituciones tienen estos 5 elementos que son la base para identificar un crédito verde. La base que nos va a dar para que un crédito verde sea realmente verde. ¿Qué es lo que quiero decir? Crédito verde para mí puede ser para mí un crédito verde, pero puede ser que para algunos de ustedes no es un crédito verde. Entonces, cuando nosotros tenemos todas estas herramientas, nosotros podemos identificar. Por eso es importante tener una taxonomía del crédito verde, lo cual lo hemos construido y para lo cual lo tiene Financo. El primer ámbito es lo que les acababa de decir: prevención y conservación, mitigación al cambio climático y adaptación al cambio climático. Es el paraguas principal. Estas pueden estar en cualquiera de las 5 categorías que habíamos hablado: buenas prácticas, eficiencia energética, energía renovable, gestión hídrica y protección ambiental. Y cualquiera de estos categorías pueden estar en una subtercera categoría o en los sectores a los cuales nosotros con los cuales podemos trabajar. Puede ser para acuacultura, el sector agrícola sostenibles, pueden ser para la agroindustria, áreas protegidas y conservación, bosques naturales, etc. Cada uno de ustedes tienen ya esta herramienta. Tienen esta herramienta donde ustedes van a poder determinar. Pero sin embargo, es importante conocer qué sirve una taxonomía de crédito verde. Es justamente lo que yo les decía hace un momento. El crédito verde durante muchísimo tiempo se empezó a interpretar de acuerdo a las conveniencias de cada uno. Para mí es un crédito verde, para ustedes no. Para ustedes no y para mí sí, de acuerdo a la conveniencia. La taxonomía de crédito verde evita algo súper importante, que es el famoso greenwashing o el lavado verde. Es decir, parece que soy verde, pero no soy verde. Parece que lo que estoy financiando es verde, pero no es verde. Tras de lo que yo estoy financiando, hay muchos factores que me indican que no es verde. Al contar con una taxonomía de crédito verde, nos puede ayudar a evitar todo esto. Y aquí les doy algo muy importante. El Ecuador aún no cuenta con una taxonomía verde general, está en construcción. Sin embargo, cuando ya esté la taxonomía verde a nivel del Ecuador, nos va a poder dar una mayor orientación. Y sin embargo, quienes ya tienen, quienes han podido participar dentro del programa de finanzas sostenibles,
Esta taxonomía que ustedes ya la tienen no va a distar mucho de la taxonomía general que se esté construyendo en el Ecuador. Hay países que ya lo tienen. Estamos con Colombia, que fue el pionero, estamos con México, estamos con Panamá, estamos ahora, Perú está ya construyendo, tiene su primer borrador. Entonces, hay países que están mucho más adelantados en el tema de la construcción de la taxonomía de crédito verde. Pero ojo, y aquí algo importante, la taxonomía a nivel nacional debe abarcar todos los sectores, todos los sectores, no solo desde el punto de vista financiero, todos los sectores. Entonces, eso es importante conocer sobre la taxonomía de crédito verde. Bien, ahora, una vez que nosotros podemos ya identificar estas taxonomías, conocer, ahora queremos identificar, bueno, cuáles son los destinos verdes para la agricultura. Y aquí es justamente lo que hemos podido identificar. Durante los últimos meses vemos que hay operaciones de créditos otorgadas que podrían haber sido verdes, pero finalmente no fueron verdes. Y ahí queremos nosotros identificar y conocer qué está pasando. Por eso es prácticamente varios de estos eventos que está haciendo FENALCO para poder determinar y que ustedes puedan conocer de buena mano, y si hay algunas dudas o consultas, pues puedan despejarse. Entonces, pero claro, el objetivo para nosotros es de que estos destinos verdes enfocados en la agricultura aumenten y se pierda la oportunidad de catalogarlos como créditos verdes, y obviamente están perdiendo la oportunidad de construir su portafolio verde. Aquí he puesto algunos de los destinos. Unos podrán ser en alguna zona, otros en otra zona. Para la mitigación nosotros tenemos varios destinos verdes, los famosos biodigestores. Estos biodigestores son una de las alternativas mejores que existen cuando nosotros tenemos producción en masa de cerdos, de ganadería, de avicultura. ¿Qué es lo que hacen estos biodigestores? Todo el estiércol que producen los animales lo recolectan de una manera técnica, y esto se puede volver con el tiempo, puede generar biogás, lo cual nos ayudará a poder tener electricidad. Hemos visto varias clientes que tienen tienen actividad porcícola, que tienen biodigestores, y que cuando ya se llenan los biodigestores, empiezan a producir biogás. Ese gas les sirve para calentar, para prender las calentadoras para las maternidades. Es decir, donde las cerdas van a parir, necesitan siempre estar con calor. Cuando tienen conexiones del biodigestor que genera gas a estas calentadoras y están manteniendo caliente. ¿Qué está evitando ahí? Uso de gas. Recuerden que cuando es una actividad productiva, el gas no tiene que ser subsidiado, es decir, que vale como $15. Al tener esto, se está ahorrando el tema del gas y está manejando de una manera responsable el estiércol. Y adicional a eso, produce algo que lo puede vender, que es el biol. Deshidratadores solares, muy implementado en la zona de Manabí para secar ahora el cacao, sistemas de hidroponía, secadores con tubería solar, sistemas de bombeo de agua con energía solar y sistemas de cama profunda para granjas porcinas. Estos podría ser uno de los destinos para el sector, para mitigación. En prevención y conservación ambiental, sistemas de riego por goteo, riego eficiente, lo que nos conversaba la compañera, elaboración de abono orgánico, pero técnicamente, ¿cómo yo lo financio a una persona para que pueda financiar abono orgánico? Ojo, y aquí es algo importante. El socio, cuando les va a pedir a ustedes un crédito para elaborar abono orgánico, él no es que en la noche, no es que en la mañana se levantó y dijo, ok, yo voy a ver si pido un crédito para abono orgánico. Él ya viene investigando, ya viene asesorándose, y lo que le falta es recursos para hacer su abono orgánico. Agricultura de conservación, agroecología, gestión forestal sostenible, restauración de humedales costeros con pescas asociadas, esto para las zonas donde están mucho más cerca del mar,
compra de abonos orgánicos y apicultura. Tenemos ahora espectacular unas zonas en Manabí donde están impulsando el tema de la apicultura y donde están teniendo muy buenos resultados. Hay zonas también que conozco en Imbabura, donde están también con el tema de la apicultura. Esto es increíble poder financiar. Y otra de las alternativas es la adaptación, que es una de las que más se financia, que son los depósitos de agua, lluvia y reservorios. Esto es, vimos en unas visitas, estuvimos viendo esto por Urcuquí, vimos también por por Rocafuerte, hemos visto eso de ahí. Plantas forrajeras, importante, filtros del agua sucia para producción agrícola, también es súper bueno. Semillas resistentes, son las semillas certificadas, financien, incentiven a que sus socios siembren con semillas certificadas. Aquí les voy a dar un dato súper importante de lo que está pasando. Ustedes saben que estamos en el boom del cacao. Entonces, muchos de los socios han botado sus plantaciones para sembrar cacao. Pero están sembrando un cacao sin conocer lo que está pasando. A partir del 2025, todo el cacao que vaya a ser producido y vaya a ser vendido para Europa necesita tener un manejo de buenas prácticas agropecuarias. Sin eso, no van a poder vender al intermediario, y el intermediario no va a poder vender a su consumidor final que está en. Segundo, están sembrando ahora semillas que no son certificadas. ¿Qué significa eso? Que durante 18 meses van a estar abonando y van a estar gastando su dinero para un cultivo que seguramente no les va a dar la producción que sea idónea. Entonces, mucho ojo con esos temas ahora del financiamiento del cacao. Pregunten a sus socios dónde consiguieron, qué están sembrando, son calificadas, qué técnicas van a utilizar. Lo mismo ocurre con el maíz. Almacenamiento de semillas, control integrado de plagas, drenajes agrícolas, esto muy financiado en la zona de Manabí, en la zona de los ríos, ecoturismo, hoy por hoy, huertos familiares, a nivel de todo el Ecuador se financia esto, invernaderos, casas, invernaderos, súper importante, vemos que están financiando invernaderos y no los están poniendo como destinos verdes. Pastos mejorados, claro que sí, pisciculturas, rotación de cultivos y restauración de suelo. Estos tres destinos son los que nosotros consideramos que son los que más pueden ser financiados. ¿Ok? ¿Cómo vamos a identificar destinos verdes para el sector agropecuario? Aquí, algo muy importante que lo hablamos en el anterior segmento, es definir una metodología clara de crédito agropecuario. Y escuchábamos a la compañera y un poco los mensajes donde dice, sí, estamos ya construyendo una metodología de crédito agropecuario y me parece perfecto, espectacular. Los créditos agropecuarios no podemos dar con la misma metodología de un crédito de consumo o un crédito urbano. Es importante justamente definir eso. ¿Qué deberíamos conocer, por lo menos para identificar los destinos verdes de un sector agropecuario y qué deberíamos definir para cuando vamos construyendo una metodología de crédito agropecuario? Primero, identificar qué tipos de cultivos yo estoy financiando y los que están presentes en las zonas donde yo estoy entrando. Estos pueden ser cultivos perennes, transitorios, ya que de eso va a depender el riesgo que asumamos. Procesos productivos. ¿Cómo es las labores culturales que están haciendo los socios actualmente y qué es lo que predomina en la zona? Eso es muy importante conocer. ¿Cómo es el proceso productivo? Y aquí es importante, ¿por qué? Porque vemos que hay zonas productivas en la tecnificación es sumamente baja. Cuando la tecnificación es sumamente baja, el producto final no es el adecuado. Y es ahí donde tenemos nosotros créditos agropecuarios de subsistencia. Es decir, que están al límite. Y la idea, como les dije, no es no financiar, sino la idea es mucho más apoyar a estos créditos agropecuarios de subsistencia y volverlos rentables. Costos totales del cultivo. No conocen los costos totales del cultivo, entonces aquí es importante identificar. Si ustedes ya identificaron el tipo de cultivo y los procesos productivos, les recomiendo
que cada oficina, o por lo menos debería tener una o dos fichas agrícolas de los principales cultivos que están financiados. Con eso ustedes van a conocer todos los costos asociados. Si viene alguien y me dice, yo voy a financiar un crédito para, me invento, para maíz, y la hectárea me cuesta $600, y yo ya conozco que me cuesta $600, pero viene el socio y me dice, yo necesito $1,000 por hectárea. La pregunta es, bueno, ¿qué? Si yo ya tengo mapeado y tengo una ficha donde me indica que este es el mínimo lo que debería invertir. Obviamente va a haber sus diferencias, ¿no? Entre zonas, productos, valores, etc. Pero las labores culturales deben ser los mismos. ¿Cómo estoy manejando el manejo integrado de plagas? Importantísimo. ¿Cómo yo me estoy preveniendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué es lo que yo debo conocer? Y temporadas de siembra, algo súper importante. Las temporadas de siembra deben ir acorde a los flujos de pago, de siembra y cosecha deben ir acorde a los flujos de pago del cliente. ¿Cómo yo voy a poder sembrar? ¿Cómo yo voy a poder financiar a un cliente que tiene maíz? Le voy a poner pagos mensuales. Y peor si es que tiene un monocultivo. ¿De dónde me va a sacar para pagarme mensualmente? Entonces yo debería tener, primero conocer temporadas de siembra y temporadas de cosecha, tenerlo súper claro, porque ahí yo puedo identificar qué producto voy a estar financiando. Y segundo, esto debe ir acorde a mi flujo de pagos. Por eso es importante un crédito, una metodología de crédito agropecuario con pagos mensuales no es del todo bien. Deberíamos poner pagos trimestrales, semestrales o anuales. Pero esto va a depender muchísimo del riesgo de la institución y hasta dónde nos permita asumir el riesgo. Ojo con eso. Vayan a decir, Fernando nos dijo que lancemos ahora todos créditos a un año. No, con pagos anuales. No. Va a depender de cada una de las instituciones financieras. Fer. ¿Claro? Dígame. Sí, tenemos una pregunta. Se desactivó el audio. Tenemos una pregunta que justamente va alineada a lo que estamos revisando y más aún a las plantaciones o el cultivo de cacao. Nos dice, para el 2025, ¿qué ley normativa saldrá con respecto a la implementación de buenas prácticas agrícolas para el cultivo de cacao? Más o menos, si nos puedes orientar. Ok. Me tomaron la lección si les voy a dar el nombre exacto se me fue de la normativa. Sin embargo, esto no es una normativa a nivel del Ecuador. Esto que les acabo de indicar, de buenas prácticas agropecuarias, lo impuso la Comisión Europea. Entonces, el tema europeo estableció que todos los productos que ingresen de otros países que sean de Europa, deben contar con procesos de buenas prácticas agropecuarias. Entonces, ¿cómo afecta eso al Ecuador? El Ecuador, en el tema del cacao, es uno de los mayores productores y la mayoría de la producción del Ecuador se va a Europa. Entonces, se está exigiendo, a pesar que se viene trabajando desde el 2024, todo este 2024, cada vez Agrocalidad está certificando a mayores producciones de plantaciones de cacao para evitar que en el 2025 puedan dejar de vender el cacao. Ojo, el cacao que se va para el exterior. Entonces, es muy importante eso. Pueden averiguar dónde, en Anecacao, pueden averiguar eso en Agrocalidad y pueden averiguar eso en el Ministerio de Agricultura, en la zona específicamente del cacao. Tienen un apartado que es específicamente del cacao. Perdonen, Fer, tenemos levantada la mano de Denise Ramírez. Por favor, habilitarle el audio. Hola, ¿cómo están? Justamente una de las certificaciones del BPA es la certificación ya ecuatoriana de buenas prácticas agropecuarias. Esa es, se podría decir para empezar. Ahora yo tengo una pregunta, si la certificación va para el cacao de ramilla o el CN51 o el cacao orgánico.
Perfecto. Bueno, y aquí va dos temas. Algunas de las instituciones hemos podido ya ver el tema de las buenas prácticas agropecuarias. Entonces, me imagino que los que ya están en este escenario han podido ver eso, entonces ya saben de lo que estamos hablando. Lo otro es estas buenas prácticas agrícolas. La idea, ojo, es de que las buenas prácticas agrícolas agropecuarias no estén solo para el sector del cacao, sino debería estar para todos los cultivos. Y en el caso del cacao debe estar para los dos tipos, porque para los dos están en el mercado, tanto para Ramilla, que es el nacional, como para el CNN 51. Entonces debería estar para los dos en la certificación. Y les comento algo, esto no es tan complicado. Quienes han podido investigar un poco más de las buenas prácticas agrícolas, es simplemente evitar la contaminación, que en muchos de los casos ustedes ya lo están viendo cuando hacen el análisis ARAS. Ok, perfecto, listo. Entonces, Perdón okay, que interrumpa y de pronto sería un aporte. Normalmente las certificaciones en sí les piden a las exportadoras. Ellas son las que tienen que cumplir con las certificaciones, ya sea Fair Trade, dependiendo. Por ejemplo, en bananos esa es una de las que más se les pide en el exterior para que sea considerada como una buena práctica de exportación. Sin embargo, eso no les exime de que puedan exportar. Normalmente aquí en ProEcuador están ahí todas las exportadoras de banano, sobre todo las pequeñas, se podría decir así, las que están participando en ferias productivas para poder ser conocidas en el exterior. Entonces, esa es una de las más conocidas, pero en sí, como tal, yo pienso que la de buenas prácticas agropecuarias ya sería una de las certificaciones, porque, como les explico, prácticamente las certificaciones más fuertes son para las exportadoras como tal. perfecto, Denise, y gracias por el aporte. Y aquí es algo súper importante. Las certificadoras las obligaciones de las certificaciones, en efecto, van para las certificadoras, perdón, para las agroexportadoras. Sin embargo, las agroexportadoras tienen la obligación, tanto ética como moral, de indicar que su producto comprado a los productores, a los pequeños, grandes o medianos agropecuarios, productores de cacao, cuenten ya con esta certificación. Las certificaciones que les piden a los exportadores cuenta con una de las variables que es de auditoría. ¿Qué significa eso? Que si la exportadora saca su certificación e indica que todos sus productores, todo el cacao que tienen ellos, tiene buenas prácticas agrícolas, la certificadora tiene la oportunidad de ir y visitar y confirmar que si realmente ese productor tenga o no tenga la certificado de buenas prácticas agrícolas. Entonces, hay algunas exportadoras, perdón, que ya están exigiendo eso a sus productores más pequeños. Entonces, en efecto, no le van a pedir al productor pequeño, pero como ellos venden a través de las exportadoras, ellos tienen la obligación de controlarlos. Perfecto, gracias. Ok, entonces, ¿qué más tenemos nosotros para poder identificar los destinos verdes para el sector agropecuario? Conocer las amenazas de las zonas que atienden. Habíamos visto, ¿no es cierto?, qué tantos son las amenazas, cuáles son los tipos de amenazas. Yo debo conocer qué amenazas están en las zonas donde yo estoy atendiendo. En base a ese conocimiento, puedo identificar qué destino verde es el que más se adapta a la zona que yo estoy atendiendo. Conocer las actividades que financian y el grado de sensibilidad. Importantísimo lo que habíamos hablado. Cuando yo conozco la actividad y veo el grado de sensibilidad, veo qué tan sensible es todo mi portafolio. En dónde estoy con más riesgo y qué es lo que debo hacer. Al igual que ustedes les piden a sus clientes que no financien monocultivos, que diversifiquen, la misma situación es en la institución. Cuando yo conozco que una zona es más sensible que otro, a nivel de mi portafolio total, yo debo diversificar. Identificar el nivel de capacidad adaptativa del socio, importantísimo, porque con eso nos va a traer nuevas oportunidades para poder identificar cómo nos vamos a capacitar y cómo podemos nosotros intervenir y qué
Convenios podemos hacer nosotros con instituciones, Agrocalidad, MAGAR o empresas que se dediquen al tema de capacitar en buenas prácticas agropecuarias. Recuerden que cada oficina conoce su realidad. Si bien es cierto, una metodología de crédito agropecuario está para toda la cooperativa, que debe estar esa su política, sin embargo, la aplicabilidad va a depender mucho de la realidad de cada zona. No podemos comparar una zona de la costa con una zona de la sierra o del oriente, de la Amazonía. Ok, hasta aquí vemos que hemos tenido hemos podido tener unas buenas preguntas, buenas interacciones. Ahora vamos a hacer unos ejemplos y quisiera, tal vez, no sé si me van a tener habilitado la encuesta, donde vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner dos ejemplos. Es que estamos ya casi con el tiempo, entonces vamos a poner dos ejemplos y quisiera ahí que me ayuden. Caso 1. El socio es Fernando, la ubicación es en Ambato. Tiene el cultivo de tomate riñón, solicita $20,000 de crédito. El destino es insumos y capital de trabajo para el cultivo. La fecha de solicitud que la hace es en diciembre y él solicita pagos trimestrales y semestrales. El ejercicio es, asumamos de que es buen cliente, es un socio AAA, es decir, nuestro mejor cliente. Sin embargo, queremos que ustedes como asesores de negocios me puedan determinar si en la visita se puede determinar si aplica para un crédito verde o no. Leyendo todo esto, ¿podría aplicar para un crédito verde, sí o no? Sin entrar mucho a detalles. Entonces, no sé si está habilitada la encuesta, ¿me confirman? Sí, en este Sí. momento hablamos. Perfecto, perfecto. Entonces, perfecto. Por favor, voten, ahí me indican cómo es. Perfecto, vamos con el 30% de las personas. El resto, voten por lo menos, lleguemos a un 50%. Querido Fer, para los indecisos, aún vamos a repetir el ejemplo y es Fernando, está ubicado en Ambato, se dedica al cultivo de tomate riñón, estaba solicitando un crédito por $20,000. Su destino es la compra de insumos y tener capital de trabajo. La fecha de solicitud es en diciembre, los pagos son trimestrales, semestrales. Este es un socio AAA. La pregunta es, ¿en qué momento, si en la visita, puedo yo determinar que el destino es un crédito verde? Por favor, tienen la pregunta en sus pantallas. Pueden responder si creen ustedes que en la visita se puede determinar si es un crédito verde o no. Ok, perfecto. Bueno, creo que han votado, bueno, ya la mitad. Tenemos 50%. A ver, ¿qué nos dice a la votación? Nos dice el 65% de las personas que han votado nos indica que sí es posible un crédito verde. Pero de la misma manera, me indica que hay un 34% que no es un crédito verde.
Yo quisiera aquí hacer un tema de reflexión. La idea es de que ustedes como asesores puedan tener esta expertise. Y ojo, cuando hablamos de esta expertise, no necesariamente deberían ser ustedes expertos en temas agropecuarios. El asesor de negocios, la característica del asesor de negocios es adaptarse a donde está trabajando y volverse incluso a veces hasta un todólogo, ¿no? Y es importantísimo y es súper chévere eso, lo emocionante de ser un asesor de negocios. Entonces, cuando yo ya tengo esta información, yo lo primero que debía preguntarme, ¿estoy en Ambato? ¿Se da el tomate riñón? ¿Sí o no? Estoy otorgando un crédito de $20,000, ¿qué tan riesgoso es? Y me está pidiendo un crédito para insumos y capital de trabajo. Y la fecha de solicitud es diciembre. Con pagos trimestrales o semestrales. Al momento que me dice que es un tomate riñón, y yo podría identificar si este tomate riñón es bajo invernadero o a campo abierto. El hecho de que sea bajo invernadero ya es la posibilidad de entrar con un destino verde. Porque puede ser que él me esté pidiendo para terminar de construir su invernadero, adecuar su invernadero, mejorar su invernadero o cambiar los plásticos. Adicional a eso, si está con un invernadero, lo que me puede decir es justamente de que tiene un sistema de riego por goteo. Entonces yo puedo financiar ese sistema de riego por goteo. Y el capital de trabajo me va a pedir justamente para todo lo que tenga que ver. Entonces, a simple vista, ¿puede ser un crédito verde? Claro que puede ser un crédito verde. Sin necesidad yo de irlo a visitar. Porque el expertise mío ya me está indicando de que si eso es. Cuando él me está pidiendo pagos trimestrales o semestrales, puedo decir, ok, porque yo puedo sembrar ahora, estoy sembrando, y en verdad puede ser que la primera cuota yo le ponga un pago trimestral y de ahí le pueda poner pagos mensuales. Depende ya de cómo se pueda manejar a la institución. Pero está correcto, la mayoría dijo 66%, dijeron que sí, y un 34% dijeron que no. ¿Por qué tal vez no podría ser un crédito verde? Tal vez no podría ser un crédito verde cuando nosotros vamos e identificamos que el socio no está tal vez sembrando bajo invernadero, lo tiene a campo abierto. El tomate riñón, al ser cultivado a campo abierto, la demanda de productos que necesitan, en algunos casos productos químicos, es muy alta, por lo tanto la contaminación es alta. Sin embargo, podríamos nosotros influenciar ahí, más bien sugerir al cliente para que se vuelva a través de un crédito bajo invernadero. Perfecto, ok. Muy bien, esa es la primera pregunta, el primer ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo. Entonces, Mifer, antes de continuar, tenemos una acotación de Liliana que nos dice, si en la visita se observa que el crédito estará destinado al 70% para mitigar el riesgo ambiental, sí se aplicaría como crédito verde. Sí, exactamente, sí, perfecto. Muy bien sería eso el tema. Si ya nosotros podemos identificar. Ahora, tenemos otro ejemplo, pero sé que estamos ya por terminar, tal vez nos vamos mejor a las conclusiones, para no excedernos con el tiempo. Ok. Bueno, la idea es que las conclusiones, yo no hice conclusiones del taller. Quisiera yo que las conclusiones nos las den ustedes. Tal vez por el tema de tiempo, unas 2 o 3 conclusiones ya que puede intervenir y entiendo que después vamos al cierre. Entonces, coméntenme. Es el momento de dar estas conclusiones. Ustedes denos las conclusiones. ¿Quién se anima? Anímense. Ok, Denise. Sí, vamos a habilitar su micrófono, porfa. Hola, ¿cómo están? En realidad me parece una capacitación muy interesante. Están considerando mucho los riesgos. Considero que falta un riesgo ahí que no tomaron en consideración, que son los riesgos de mercados exteriores, porque eso es súper importante. En mi caso, yo trabajaba en fronteras. Por ejemplo, tenía el ingreso del cerdo peruano,
Eso hizo que se bajen totalmente los precios en la zona del oro. Entonces, hay que considerar mucho el tema de fronteras porque si no se toma en consideración eso, los precios se afectan totalmente. Hay temas también muy complicados como son el tema de las enfermedades que vayan a traer y cómo afecta el contrabando de animales en este caso. Es súper importante. Por ejemplo, hubo un tema en que se cerraron los mercados por ciertas enfermedades en África. Eso hizo que los precios incrementen y las exportaciones en Ecuador incrementen. Todas esas variables considero yo que son fundamentales al momento de tomar decisiones, sobre todo, ¿por qué? Porque los oficiales o los asesores toman en consideración el precio que está en ese momento, sin considerar que los precios fluctúan. Entonces, es importante que haya una media en el precio al momento de hacer el análisis. Porque, por ejemplo, si yo hago el levantamiento de información en una época donde el precio está alto, voy a tener una sobreestimación cuando haya la baja de precios y eso hace que se den créditos o montos de crédito y plazos en los cuales luego no van a poder cancelar. Perfecto, sí, súper. Gracias, Denise. Sí, es importante. Uno de los riesgos es el riesgo de crédito, pero el riesgo de mercado que nos acaba de decir. Perfecto. Sí, tenemos a Diego Cantos también. Habilitemos su micrófono, por favor. Listo, ya está habilitado. Habilitemos el micrófono a Diego. Perfecto. Bienvenido, Diego. Buenos días. Bueno, conmigo de la analista en nombre del paro, de la cooperativa implementada. Bueno, acotando o siguiendo el comentario de la compañera asesora que recientemente pues dio la versión, es notorio, en este caso, la producción o sembríos de cacao actualmente. Como sabemos, pues, el cacao ha evolucionado el precio. Entonces, nosotros como asesores, como ya mencionaba, pues hacemos una evaluación a tiempo real, o sea, sin tomar en consideración que a la vuelta de unos meses o un año, el cacao, pues, en este caso pierde el valor agregado que tiene ahora. Como sabemos, pues, el precio que ha hecho que nuestro producto valga ahora es por la escasez que se ha dado en otros países, fundamentalmente se ha dado a un hongo, una plaga. Entonces, pues, estamos ahora. Pero si no se considera que en este caso los costos a vuelta de 1 o 2 años. Entonces, ahí no se puede decir apego al comentario sobre la compañía. Perfecto, perfecto, Diego, sí. Justamente, sí, uno de los temas que más está ahora en el boom es el tema del cacao y los precios sumamente altos. Pero consideremos que esos precios altos, ¿no? Nos acaba de decir haciendo estas reflexiones, se vienen porque los mayores productores de cacao en el mundo están saliendo de un problema de efecto climático que es Costa de Marfil y Ghana. Ellos afectados por el cambio climático bajaron su producción. Sin embargo, las nuevas políticas de ellos se están implementando y se estima que el próximo año empiezan a tener una mayor recuperación. Es decir, que estos precios tan altos como los que está viviendo el Ecuador en el tema del cacao no van a ser eternos. Ojo con eso. Gracias, Diego. Sí, ya no me parece que tenemos otra persona. Tenemos una acotación acá. Voy a leerla nada más, Fer, para ya ir cerrando. Nos dicen, sería conveniente tener una herramienta automatizada que nos permita tener información actualizada de las zonas agropecuarias y riesgos climáticos que nos van a ayudar a tomar todas las medidas de prevención y mitigación de riesgo crediticio del mercado. Cabe manifestar que cada día
Lo siento, esperen. Cabe manifestar que cada día crecen más los riesgos climáticos y la actividad agropecuaria se ve más afectada, pero no podemos dejar de financiar estos proyectos, ya que forman parte de nuestro vivir. Una muy buena conclusión. Y también tenemos otra conclusión en la que nos decían, sí, si bien es cierto, creemos que uno de los principales puntos a tomar en cuenta para considerar si es un crédito verde o no es averiguar bien el destino. Y esa es una pregunta que en todo sentido debemos hacer al momento de gestionar un crédito. Perfecto, eso nada más son las dos conclusiones adicionales que hemos tenido en el chat, mi querido Fer. Ok, listo. Para mí realmente ha sido un enorme gusto poder haber estado acá. Esperamos que toda la información que se la preparó, se la hizo en base a la realidad de cada institución. Y como siempre, Caja Central Financop, siempre encantado de poderles brindar estos conocimientos para que ustedes puedan seguir adelante. Ojo, recuerden, no queremos nosotros dejar de financiar, sino queremos incentivar al sector agropecuario. Estamos bien. Sí, perfecto. Ahora vamos a hacer algo, mi querido Fer. Vamos a invitar a todos, por favor, que enciendan sus cámaras. Vamos a hacer la foto respectiva de esta capacitación, mientras también vamos teniendo ya en su chat el link en el cual van a encontrar su certificado. Por favor, tomen en cuenta, en este momento se está enviando el link para descargar su certificado. Estudio Financop lo ha enviado, revísenlo. De igual manera, el momento de que hagan clic en él, llenen sus datos, revisar en su correo no deseado, tal vez puede llegarlo allá para que ustedes puedan descargar. Vamos, por favor, los que tengan la cámara disponible a encender su cámara, ayúdanos con los permisos, mi querido Alex, y hacemos la foto de Listo. la capacitación. Listo, vamos sumándonos más. Todos los presentes. Y Estudios nos ayuda a hacer ya la foto respectiva. ¿Estamos listos, Alex? Listo, ya están las fotos. A ver, ¿nos regalan una sonrisa, por favor? ¿Ya, Alex? Listo. Perfecto. Ahora, agradecerte, Fer. Realmente vemos que hemos tenido una interacción espectacular. Es una forma en la que Financop siempre trata de brindar apoyo, asesoría a sus asociadas para que realmente este crédito verde podamos potencializarlo como debería ser. Vemos todos los beneficios, vemos la importancia ya de aplicarlo. Ahora lo estamos viviendo, como lo decía al inicio, en primera plana. Tal vez antes lo veíamos como así, el calentamiento global tiene ciertas repercusiones. Ahora vemos que esto ya es más latente y con ello también vemos la importancia de empezar a generar buenas prácticas en su concesión, que lo cual contribuye al ambiente, pero también contribuye a nuestra situación, a nuestras finanzas como cooperativa y también apoyar a nuestros socios. Es una forma responsable de hacer las cosas, por lo cual agradecemos a todos que se hayan unido el día de hoy. Vemos la responsabilidad que existe con sus asociados, con su cooperativa y les felicitamos por esto. Vamos a continuar haciendo estos esquemas, vamos a continuar haciendo estos webinars para apoyar esta concesión, esta gestión que sea lo mejor posible. Nuevamente, gracias, Fer, y gracias a todos por conectarse el día de hoy. Cualquier cosa igual, recuerden,
está revisando nuestras redes sociales para mayor información. Recuerden que Financo se trata de todos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Buen día. Bendecido día a todos.